Hola, venimos hablando de los tesoros de nuestro caminar con Dios. La Biblia nos habla del río de bendición. Y no solamente una figura literaria, porque es real. Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Juan se refirió a sí mismo como el agua viva, que nos sacia, que calma la sed y que limpia en su interior a todo aquel que en él cree. Quizá la razón por la que a veces nos cuesta entender de qué se trata este río es que a nuestro alrededor se le llama bendición solamente al éxito y a la prosperidad, según los valores de este mundo, o los antivalores, el tener por encima el ser, un río de posesión, un río de lo material. Ahora, la prosperidad viene por honrar a Dios, pero la bendición material es una parte apenas del río de las bendiciones de Dios, no todo. También el engañador promete riquezas, recordemos, pero el río de bendición es mucho más que lo material. Y lo explica Ezequiel en el capítulo 47, versículos 1 al 12. Leámoslo. Dice: El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles y allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se muera, vivirá. Que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadí hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Amén. Qué hermoso. Qué hermosa visión le presenta a través de este enviado, de este mensajero que Dios le envía a Ezequiel y le muestra esa visión. Si bien el significado de este texto hace alusión primeramente a la restauración del templo de Israel y de toda la nación israelita en los días futuros del milenio prometido, también se aplica a nosotros, también se aplica a la obra del Espíritu Santo en los corazones de todos sus hijos y en la iglesia, nosotros que somos templos de Dios. Miremos algunas cosas de ese río que vio Ezequiel. Primero, ¿de qué forma fluye? Si asumimos que ese río es el Espíritu Santo, ¿por qué corre hacia afuera y no hacia adentro del templo? A veces queremos retener los tesoros de Dios, pero en ese santuario de esta visión, su misión es salir hacia afuera para repartir con desprendimiento, para amar, para dar, para bendecir a otros. Si notamos bien, las aguas del río no esperaron a que su cauce creciera para empezar a correr. Empezaron a hacerlo desde que era un chorrito que podía pasar debajo de la puerta. A veces decimos: no estoy listo, necesito acumular esta agua viva, necesito aumentar mi saber, mi conocimiento, mi posición. Pero este santuario de la visión deja salir el río, aunque era pequeño en un comienzo, para que cumpla su ministerio de amor. El resultado es que ese chorrito llegará hasta el mar muerto y el poder en sus aguas transformará esas aguas del mar en agua fresca, en agua que da vida. El mar muerto recibió ese nombre porque no tenía salida. Con el tiempo no hizo otra cosa que ser un depósito para recibir, para nunca dar.
Y aquí está una razón por la que empezamos a experimentar depresión, debilidad en el espíritu y frustraciones. Pero si comenzamos a vivir para Dios y para el bien de otros, tenemos la promesa de Jesús de recibir 100 veces más aquí, en este tiempo, en la tierra, y en el siglo venidero, la vida eterna. La segunda propiedad de este río de bendición es que emana de un santuario. Un santuario es un sitio que se separa de todo lo malo y se dedica al servicio del Altísimo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en él, a representar la Trinidad como ocupante de su corazón, como propietario de su vida. En eso consiste la santidad y en eso consiste la vida cristiana. El río corre desde almas así. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si nuestros corazones no son santuarios es porque viven ocupados con miles de cosas más que no deberían estar ahí, y Dios no puede tener parte en un sitio que está dedicado a medias. Tercera propiedad de este río: vertía de debajo de la puerta del santuario. El río manaba del sitio más bajo, de debajo de la escalera donde la gente pisaba cuando entraba, y de la misma manera el Espíritu Santo sale del espíritu humilde y consagrado, muerto para el mundo, que desea darle a Dios toda la gloria. Cuarta propiedad de este río: la dirección en que corre. Si nos damos cuenta, corre hacia el oriente, hacia el nacimiento de un nuevo día, hacia el sol de justicia, a Cristo, a la nueva vida que comienza con la resurrección y deja atrás la noche de la vida pasada. Es así como ese arroyito, ¿se acuerdan que empezó con muy poca agua? Se va convirtiendo en un caudaloso río. Así le gusta orar al Espíritu Santo, le gusta comenzar sin mucho ruido, hablándonos en ese silbo apacible y delicado y tierno, como lo hizo con Elías, porque no estamos lejos de él para que nos grite. Si aprendemos a reconocerlo, cuando se nos presenta así, no nos va a tomar por sorpresa cuando él decida presentarse con tormentas, con fuerzas de la naturaleza o sin ellas. Cuando él apenas fluye como un chorrito, aprendemos, estando ahí en intimidad con él, como el momento en que Dios le enseñó a Zacarías que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, le dijo el Señor. Entonces, no menospreciemos ese río cuando es pequeño, porque Dios ha prometido que nos entregará todo lugar que pisara la planta de nuestros pies. Confiando en sus promesas, nos dejamos llevar por él, aceptando la voluntad de Dios. Cuando las aguas nos lleguen a las rodillas, recordemos que nuestro primer ministerio es la oración. Entramos en su secreto y recibimos compasión de él para actuar y para interceder por otros, como lo hizo y como lo hace todavía en el cielo nuestro sumo sacerdote, Cristo. Cuando el agua llega hasta los lomos del profeta, esto simboliza el poder que nos llega por el bautismo del Espíritu Santo, que nos hace idóneos para un trabajo que no podemos hacer por nosotros mismos. En la antigüedad la expresión ceñirse los lomos es señal de servicio, es señal de fortaleza para ir a cumplir la misión de Dios. Jesús no lo hizo antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por último, las aguas suben por encima de la cabeza del profeta. Hay que pasar a nado el río para atravesarlo. Y nos recuerda que nada podemos hacer en nuestras fuerzas, así que nos abandonamos a él en obediencia. Desde ese momento, todo lo que hacemos es obra de Dios, por intermedio nuestro. El río nos arrastra con la fuerza de Dios, haciéndonos más fuertes. Sin rendirnos a él, no hay victoria. Entonces, empezamos a ver los frutos a orillas de ese glorioso río. Frutos para alimentar a los hijos de Dios, de todas las variedades, los árboles del paraíso restaurados, imagínense. Hasta las hojas sirven para sanar a los enfermos. Ese fruto es el resultado de nuestra vida espiritual. Y vemos esa preciosa imagen de los pescadores en las playas del Mar Muerto que recogen el fruto de una pesca gloriosa. Y esa pesca es las almas. Somos hoy esos pescadores de Cristo que por su Espíritu convertimos el desierto en lugares benditos, y todo lo que entrare en ese río vivirá. Hoy hemos visto el tesoro del río de Dios, el fluir de su Espíritu. Si quieres compartir con nosotros tesoros que has encontrado en tu caminar diario, escríbeme a contacto@editorialdesafío.com o a frarengifo@gmail.com. Hasta la próxima.